Comienza el dueño de la sintonía. Comienza Reyes con mucho más variedad. El programa que lo tiene todo. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad. Lo que hay que oír. Muy buenas tardes, estamos en el fin de semana y aquí comienza el programa Reyes con mucho más variedad. Hoy tenemos al doctor Félix Escaño con nosotros, endocrinólogo. Vamos a hablar de muchos temas. Bueno, me voy entonces en este momento con la sesión del médico invitado, el doctor Félix Escaño. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Buenas tardes, Reyes. Mucho gusto de estar contigo de nuevo en tu maravilloso programa. Muchas gracias, doctor. Estamos en el fin de semana, doctor. Tenemos que orientar a las personas, doctor. Claro. Bueno, doctor, mire, una inquietud bastante interesante y es con relación a la intolerancia a los carbohidratos. Que nos explique esto. Bueno, la intolerancia a los carbohidratos, cuando nosotros los médicos hablamos de eso, hablamos de aquellas personas que cuando consumen alimentos con carbohidratos, pues lógicamente no lo digieren bien. Tienen lo que llamamos una intolerancia a los carbohidratos y entonces esos carbohidratos no es más que el azúcar que consumimos en los alimentos, que son de dos tipos: los carbohidratos simples, que son el azúcar común, azúcar blanca o parda, la miel de abeja, la melaza. Esos son carbohidratos simples. Hay personas que cuando consumen esos carbohidratos, pues lógicamente les sube mucho el azúcar, o podría, por vía contraria, le podría bajar mucho el azúcar después de consumirlo. Entonces eso se llama intolerancia a los carbohidratos simples. Y luego hay otro tipo de carbohidratos que son los complejos, que son los azúcares que tienen los víveres, las frutas, los vegetales, los cereales, los panes, las harinas. Esos carbohidratos complejos el cuerpo los maneja más fácil y no tienen tanto digamos preocupación en el momento actual, pero indiscutiblemente que hay personas que son también sensibles a ese aumento del azúcar en la sangre producto de esos carbohidratos complejos que suelen consumir. Hay que hacerle saber a los amigos tuyos, radio oyentes, que todo lo que entra por la boca se convierte en azúcar, que los médicos llamamos glucosa. Ese es el azúcar en la sangre, glucosa. Entonces, ese azúcar, una vez que entra, necesita metabolizarse, en otras palabras, desbaratarse y distribuirse, lo que va para la orina, lo que va para los músculos, lo que va para el hígado. Es decir que de esa manera es que constantemente está trabajando el cuerpo humano. Ahora bien, cuando nosotros ingerimos entonces una hoja de lechuga o un churrasco o un arroz con habichuela, los azúcares, los alimentos se convierten en azúcar, el azúcar sube, pero como el cuerpo tiene reserva de insulina en su páncreas, el páncreas se encarga de organizar ese azúcar que acaba de subir y vuelve y retorna a la posición original, es decir, a la posición normal. Casi siempre a las 2 horas después de una comida, cuando el azúcar sube, ya a las 2 horas está de nuevo retornando a su lugar normal. Esto pues lógicamente es algo muy importante a conocer, porque hay personas que en ayunas tienen, digamos, menos de 100, cuando hacen un desayuno el azúcar le sube a 120 en la mitad de a la hora de haber ingerido, pero a la hora y media ya tienen 90, y es probable que cuando se le tome otra muestra a las 2 horas tengan 70. Entonces esos son casos de que comenzó con 90 o 100 y ya va por 70, es decir, después de haber comido carbohidratos. Eso quiere decir que están haciendo una hipoglucemia. La hipoglucemia entonces es el bajón de azúcar que ocurre justamente después de haber ingerido algo azucarado. Eso se traduce en la población general cuando comen y hacen un postre. El postre, el dulcito de postre, ese dulcito no lo toleran, pueden entonces ese dulcito provocar mucha insulina que le baje el azúcar de la sangre y llega a hipoglucemia.
es decir, le da un bajón de azúcar después del postrecito. Pero lo contrario puede también ocurrir, que después del postrecito, ese postrecito se convierte en glucosa internamente, y una vez se convierte en glucosa comienza a subirle el azúcar en la sangre, y entonces ahí también hablamos de intolerancia a los carbohidratos. Es decir que, fíjate tú qué importancia tiene esto, porque inclusive en el momento actual existen tablas según sea el aumento del azúcar en la sangre que produzcan los alimentos. Por ejemplo, la lechosa, la guanábana, la mandarina, la pera, las uvas, el mango, son frutas que cada una por su lado aumenta el azúcar en la sangre a un nivel diferente. Todas son diferentes, aumentando el azúcar en la sangre. Por eso mucha gente sabe que cuando una persona diabética come batata o come yuca, eso le puede subir mucho el azúcar porque tiene mucho almidón, le sube mucho el azúcar en la sangre. Pero en cambio, si come víveres como el guineíto verde, el rulo, si come ñame y autía, esos son alimentos que también suben el azúcar, pero en menor proporción que la batata y que la yuca. A eso se le llama médicamente índice glucémico de los alimentos, y hoy en día ese índice glucémico ya se tiene categorizado, calibrado, es decir que ya hay tablas que van desde el 1, desde el 0 hasta el 100, según sea el índice glucémico, o según aumente el azúcar después que lo consumimos, que es lo que se refiere el índice glucémico. Entonces, así la cosa, entonces ya sabemos que la yuca y la batata tienen un índice glucémico mayor que los guineitos verdes, que el mango, que las uvas, que el zapote, el níspero, el guineo tiene un mayor índice glucémico que una manzana, que una pera, que una naranja, que una mandarina. Por tanto, el aumento del azúcar siempre se produce con cualquier alimento que uno ingiera, y cuando hay aumento del azúcar en la sangre que no se puede tolerar, que no se puede controlar, a eso le llamamos intolerancia a los carbohidratos. Las personas entonces que tienen intolerancia a los carbohidratos son aquellas que están camino a la diabetes, de forma tal que deben cuidarse de no ingerir alimentos muy cargados de carbohidratos para precisamente prevenir llegar a esa enfermedad. Están en sintonía con el programa Reyes con mucho más variedad y CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo, zona este sur, y 89.7 todo el Cibao. Estamos conversando con el doctor Félix Escaño. Doctor, ¿una persona alérgica con piel sensible puede o no consumir carbohidratos simples? Bueno, la alergia tiene múltiples facetas, múltiples causas. Entonces, no necesariamente debe haber una relación directa entre la alergia y los carbohidratos simples. Una persona puede ser alérgica a los carbohidratos simples por simple, como valga la redundancia, por simple respuesta, como ocurre con una persona que sea alérgica a los huevos, que consume un huevo y le salen ronchas, o una persona que sea alérgica a los mariscos, por ejemplo, que consuma marisco y le salen ronchas. Esas son alergias, pero es muy raro ver a una persona que los carbohidratos le produzcan alergia, porque los carbohidratos es uno de los elementos de las fuentes energéticas que nosotros tenemos, digamos, en nuestro medio. Para producirse energía, para que el corazón dé latidos, para que el cerebro funcione, esa energía sale de lo que comemos. Y lo que comemos, hay tres elementos que son los que producen calorías. Me refiero a las proteínas, a las grasas y a los carbohidratos, que son los azúcares que tienen los alimentos, y los azúcares comunes, o miel de abeja o melaza. Entonces, uno realmente alérgico a los carbohidratos simples no es frecuente verlo, como lo ve con un huevo, con personas que consumen un huevo, o que consumen marisco, o que consumen cualquier otro ingrediente. Por ejemplo, hay personas que son alérgicas a la lactosa.
no pueden consumir leche con lactosa porque le da muchos gases, le da mucha indisposición. Hay personas que no pueden consumir por esa reacción alérgica, no pueden consumir los lácteos, los quesos, muy bueno, no lo pueden consumir porque eso le da muchos gases, no hacen la digestión, y de manera tal que así mismo podría pasar con los carbohidratos simples, pero no es frecuente encontrarlo porque esa es una fuente energética muy importante que tenemos en nuestro medio. Doctor, hay personas que cuando que cuando comen pan sobao le da picazón en el cuerpo. Esto también puede ser una reacción. Bueno, ahí hay que valorar los ingredientes del pan sobao, porque son muchos los componentes que podrían entonces ya participar como desencadenante de alergia. Por ejemplo, la levadura que tiene el pan sobao, la grasa que tiene el pan sobao podría ser motivo de alergia y no necesariamente los carbohidratos. Los carbohidratos del pan sobao se llaman complejos porque esos son otro tipo de carbohidratos. Los únicos carbohidratos simples que tenemos son la miel de abeja, la melaza y el azúcar común, ya sea blanca o parda. Son los únicos carbohidratos simples. Los complejos son los que tienen los víveres, los vegetales, como dije antes, las frutas, los cereales, el pan, la harina. ¿Es recomendable entonces, doctor, una persona que sea intolerante a los carbohidratos simples, cambiar de azúcar, no usar el azúcar entonces normal? Claro, eso es una recomendación muy importante porque, como dije antes, los carbohidratos simples suben bastante el azúcar. Si tienen intolerancia, van a caer a la diabetes, que es la alteración más frecuente que vemos en nuestro medio. Entonces, lo ideal es que consuman los líquidos, que deseen tomar azucarado, que utilicen edulcorantes. Los edulcorantes son de diferentes tipos, dependiendo de la capacidad de endulzar que tengan. Y esos edulcorantes, pues lógicamente, tienen como característica que se han hecho pruebas por la FDA para determinar la cantidad de edulcorante que una persona normal pueda ingerir diariamente. Se estima, por ejemplo, que de los sobrecitos amarillos se pueden consumir sin problemas hasta 16 sobrecitos diarios y no va a haber ningún tipo de alteración en el cuerpo humano. Pero si se consumen más de 16, ya podrían haber algunas alteraciones de intolerancia como náuseas, vómitos, o pueden haber otros cambios metabólicos más profundos, internos, que realmente rayan con lo que es el equilibrio y la salud del individuo. De forma tal que hay que tener eso pendiente. Los que sean intolerantes a los azúcares comunes pueden sustituirlos ciertamente por los edulcorantes que tenemos en el mercado. Bueno, y pueden hacer sus llamadas al 809-683-8790, 809-683-8791, y también desde el interior y celulares sin cargo, 809-277-77. Nos dice Mati Gómez que tanto aumenta de peso como baja, que ese es un descontrol hormonal. Bueno, la bajada y la subida de peso participan varias hormonas. Generalmente lo que más aumenta de peso es el azúcar que nosotros consumimos, los carbohidratos simples justamente, porque producen mucha insulina. Y la insulina es la hormona que más aumenta de peso. Hay inclusive casos, hay estadísticas de personas que sufren de cáncer, que anteriormente le ponían un suerito con un poco de insulina, para que la insulina a su vez le estimulara el aumento de peso fácil. De manera tal que la insulina es la hormona que más aumenta de peso y se produce justamente con cualquier vaquilla, con cualquier bizcocho que usted consuma, con cualquier dulce que usted ingiera, porque son los estimulantes predilectos de la secreción de insulina. Después de eso, azúcares comunes, que yo le he mencionado, un helado, un bizcocho, le produce mucha insulina y puede aumentar de peso. Están las hormonas tiroideas, que cuando están controladas, están en equilibrio, no hay problema, pero cuando fallan,
la persona tiene tendencia a aumentar de peso, y cuando está muy activa las hormonas tiroideas, entonces la persona baja de peso. Están los que sufren de los riñones y que le hacen retención de líquido fácil por el alto consumo de sal que puedan tener en la dieta, y eso también pueden tener retención de líquido y aumentar de peso fácil. O sea que es múltiple lo que es la variación, la variabilidad de aumento y de reducción de peso. Tenemos llamada, Siempre doctor. se recomienda una evaluación hormonal en todos esos casos. Hay una llamada, hola, muy buenas. Buenas tardes, Reyes. Sí, ¿qué pregunta tiene para el doctor Escaño? Le hago una pequeña cabarete personal. Doctor, yo consumo mucho la lechosa, la botella de lechosa y también el yogur. ¿Usted cree que puede hacer daño en el futuro? Casi no lo oigo, Reyes. Que consume lechosa. Yo consumo mucho la botella de lechosa, que siempre yo consumo mucho eso, y el yogur. Batida de lechosa, doctor. Mucha lechosa consume ese hombre. Bueno, no, la lechosa le favorece porque la lechosa tiene azúcares complejos, por un lado, y tiene algo que lubrica los intestinos y permite un ritmo intestinal adecuado, de forma tal que la lechosa, el que consume lechosa, inclusive tiene garantizado sus evacuaciones. Recuérdense que esa es una de las frutas que podemos nosotros utilizar con fines de combatir el estreñimiento. Así es que sigue consumiendo su lechosita, no hay problema. Finalmente, doctor, me pregunta aquí sobre el consumo de sal. Hay que unos friticos, sal, la comida, un poco de sal, muchas cosas saladas. ¿Hasta qué punto todo esto de la sal hace daño? Bueno, claro, y sobre todo cuando se adiciona, cuando le aumenta el consumo de sal, por ejemplo, en otros ingredientes, aparte del arroz y de la habichuela que normalmente llevan sal, como es el caso de los fritos verdes, los tostones, como es el caso del aguacate, que se le agrega sal adicional. En esos casos se recomienda que el ciudadano comparta la sal que tiene ya el arroz y la habichuela, mezclarlo con el aguacate sin sal, para que no haya un aditamento, no haya un aumento de la sal, porque definitivamente la sal es provechosa porque contiene yodo, y el yodo nosotros lo necesitamos diariamente para que la tiroides pueda funcionar. Pero hay personas que son hipertensas, en las cuales se recomienda bajar la sal, no eliminarla totalmente, porque entonces, además de faltarle sal, le puede faltar yodo, y entonces entraría ahí a una complicación mucho más poderosa. Entonces, eso hay que saberlo manejar, pero definitivamente la sal siempre se restringe, se reduce, o se debe de continuar en muchos casos de hipertensión fuerte, severa, en muchos casos de insuficiencia renal, porque el cuerpo no puede manejar esa sal, y lógicamente aumenta mucho la presión arterial, que es una de las causas que hoy en día es muy frecuente como causa de muerte, la presión, el aumento de la presión, que es lo que estamos viendo en los niños obesos, que no tienen control de la alimentación, retienen sal, aumentan bárbaramente de peso, y eso les lleva a desarrollar hipertensión arterial, y lógicamente tienen complicaciones a temprana edad. Doctor, un número telefónico, la dirección del consultorio. Bueno, nosotros estamos en el centro Escaño de Piantini, detrás de lo que es en la calle Francisco Pras Ramírez, que es la calle que pasa paralela a la 27 de febrero, pasa por detrás de la Plaza Central. En la número 55 estamos nosotros, y nuestro número de teléfono es el 809-562-6662. Inclusive, Reyes, voy a aprovechar para decirte que mañana vamos a tener un conversatorio educativo con las personas que tienen ansiedad por los alimentos, que no pueden controlarse, y vamos a estar de 10 a 12 en nuestra oficina con una experta psicóloga manejando esos casos y dialogando sobre cómo controlar esa ansiedad por los alimentos en términos sencillos, en lenguaje simple, para que aprendan a controlar esa situación, y pueden hacer su inscripción, o deben hacer su inscripción ya,
llamando al 809-562-6662. Ya lo saben, hay que estar ahí para también conocer un poquito más de lo que debemos comer. Doctor, muchas gracias y buen fin de semana. Mientras vida tengamos, vamos a estar comiendo. Necesitamos aprender a cómo manejar los alimentos comunes de nuestra alimentación diaria. Así mismo es. Muchas gracias y buen fin de semana, doctor. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.